Es que nos ha ocurrido que en periodos previos, pacientes llegaban al servicio de urgencias, ingresaban con un infarto cerebral en curso, les ofrecían la terapia trombolítica y resulta que se les documentaba que tenía una oclusión de un vaso grande. Cuando ya vamos a ver el escenario de la oclusión de vaso grande, los pacientes requieren una terapia adicional que llamamos nosotros trombectomía mecánica. El problema es que estando en un centro como el nuestro, un centro capacitado para realizar trombectomías 24/7, al paciente lo terminan remitiendo a otra institución porque el médico que estaba de turno en el servicio de urgencias y el personal de enfermería que estaba en el servicio de urgencias no tenían claro que en esta institución, bajo el concepto de Angiosur, se tiene un servicio que se presta y dentro de eso está la atención de los pacientes con trombectomía mecánica. Entonces, si todos estamos trabajando sobre el mismo objetivo, seguramente la toma de decisiones y los resultados van a ser mejores. Entonces, ¿qué es un código ACB? Porque todo el mundo escucha hablar de código ACB, sí, que activen el código ACB, pero ¿qué es un código ACB? El código ACB es básicamente una alerta que lo que permite es movilizar a un grupo de personas de manera rápida para tratar pacientes que están cursando con un ataque cerebrovascular. ¿Y por qué se hace este tipo de modelos de trabajo? Porque básicamente lo que van a ayudar a hacer es evaluar prontamente los pacientes, tomar decisiones prontamente y, como decía al principio, ofrecer tratamientos que vayan a modificar la calidad de vida de un paciente y por ende años de vida productivos para un sistema de seguridad social, para un sistema pues como el nuestro. Existen a grandes rasgos dos tipos de modelos grandes de tratamiento o de pacientes cuando ingresan al servicio de urgencias con un ACV isquémico. Estos son los dos modelos como más grandes que hay publicados internacionalmente. Nosotros como Angiosur trabajamos bajo un modelo en el que usualmente nos dan mediante un mecanismo de referencia, o sea, nos avisan por un sistema de referencia que el paciente ya viene en curso con un ACV isquémico. Dentro de las posibilidades de ese paciente que va a ingresar, nosotros tenemos la posibilidad de que sea un vaso pequeño, o sea, que requiera solamente un tratamiento fibrinolítico por vía endovenosa o que requiera un tratamiento por vía endovascular. Son los dos escenarios. Entonces, la parte de arriba, la vía A, es el paciente que activa en un código ACB que llega en una ambulancia, llegó por el servicio de urgencias, entra a un centro básico de atención, o sea, a un centro primario de atención. En ese centro primario muchas veces cuentan con la toma de un TAC cerebral simple, que es la primera herramienta para tomar decisiones. En esos principales centros a veces tienen la posibilidad de ofrecer terapia trombolítica, realizan un estudio angiográfico de vasos para ver si hay un vaso grande que está ocluido o no, y si la respuesta es que sí está ocluido, remiten el paciente a un centro como el nuestro, en donde tenemos la posibilidad de hacer trombectomía, ¿cierto? Ese es como el escenario más frecuente. Existe un escenario en el que el paciente llega y lo que hacen es, mediante herramientas previas o prehospitalarias, yo puedo saber si mi paciente tiene un vaso grande ocluido o no. Y esto es importante entenderlo, porque si nosotros de entrada ya sabemos que hay herramientas con las que yo puedo decir, oiga, póngale cuidado a este paciente porque ese paciente no le va a abrir solamente con RTPA, pues ese es el paciente que los tiempos deben ser muchísimo más cortos para la atención y los resultados van a ser mejores. Como ustedes se dan cuenta, al final del eslabón, pues básicamente es la trombectomía mecánica, que ya vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué es importante hablar de ACV? Es hoy en día tal vez, nosotros pronosticamos que en promedio en los siguientes 50 años va a ser una de las epidemias más grandes, de hecho, así como ha sucedido con otras patologías como la hipertensión arterial, como el infarto agudo del miocardio, como la diabetes o la obesidad. El infarto cerebral también es una patología que va a impactar en la funcionalidad social de un país. Es la principal causa de discapacidad en el mundo, es la segunda causa de muerte en el mundo. Localmente en Colombia tenemos datos más o menos cercanos a los 45.000 personas por año que pueden padecer un infarto cerebral isquémico. Y lo más catastrófico de toda esta información es que al menos el 20%, incluso no más del 20% de esos pacientes son atendidos tempranamente. O sea, algo estamos haciendo mal. Y ese algo estamos haciendo mal usualmente va desde el origen del problema, desde cómo nosotros documentamos o sabemos si el paciente tiene un infarto o no. Estos son datos registrados y producidos en el último registro del Global Disease. Básicamente lo que habla es eso, nos dice que cuáles son las enfermedades que mayor impacto en el mundo tienen y el infarto cerebral está dentro de las principales causas de impacto en el mundo. A partir de ahí, digamos que hace ya muchísimos años se han venido haciendo como una serie de programas para tratar de definir cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a que nuestros pacientes tengan un mejor pronóstico.
Desde la American Heart y desde la European Stroke, que son como las dos sociedades más grandes que existen del tratamiento de ACV en el mundo, han implementado modelos para tratar de definir qué cosas tienen un impacto mayor en el tratamiento de los pacientes con infarto cerebral. Y en todas las guías y en las recomendaciones que hay hasta la fecha, en todas nos hablan de que el tener una unidad de stroke, el tener una unidad de ACV, genera realmente un impacto importante en la atención de sus pacientes. Es por eso que ustedes están hoy acá, porque ustedes hacen parte de una unidad de enfermedad cerebrovascular. Nosotros debemos tratar de pulir lo que consideramos como unidad de enfermedad cerebrovascular para poder ser un centro reconocido en Colombia y que digan, oiga, la gente que llega al sur de Medellín, a Itagüí, allá en ese sitio, tratan los pacientes bien con ACV. En Colombia, como para que ustedes tengan datos de lo que tenemos ahora actualmente, hace muy pocas semanas atrás se hizo pues, la promoción de los primeros centros certificados como centros de excelencia en atención de ACV en Colombia. Esos son centros certificados por un modelo que venimos diseñando hace ya un tiempo desde la World Stroke Organization, en cabeza de la presidenta, que es la doctora Sheila Martins. Ella es brasilera, o sea, ella conoce muy bien cómo es el panorama del ataque cerebrovascular en Sudamérica y por eso nos ha dado como una cabida muy grande a los colombianos para tratar de impactar en este tema. Las cuatro principales centros que hoy en día en Colombia tienen una medallita en la entrada de la institución que dice que son centros especializados en tratamiento de ataque cerebrovascular, son esas cuatro que ustedes ven ahí, de las cuales dos son de Bogotá, una es de Medellín y la otra es de Bucaramanga. La de Bogotá, ahí está el Hospital Simón Bolívar, que es la única unidad que tienen como certificación de centro esencial, es decir, un centro en donde llega el paciente y le pueden ofrecer solamente trombolisis. Ellos tienen una condición ahora actual y es que están trabajando, eso es un hospital público, y están trabajando con un modelo privado con la Fundación Santa Fe para llevarse a los pacientes que tienen que ser llevados a trombectomía como en un convenio directo. Entonces están trabajando en un convenio público-privado para la atención de esos pacientes. La Fundación Clínica Chayo, que ustedes la han escuchado, es una institución cardiovascular muy importante en Colombia, y los hospitales Internacional de Bucaramanga y el Instituto Neurológico de Colombia, que aquí es algo que también es importante que lo entendamos, porque a veces nosotros como centro diríamos, ¿y por qué nosotros no estamos ahí? ¿Cierto? El Instituto Neurológico de Colombia tiene una característica y es que ellos tienen un programa muy bien diseñado de cómo es el tratamiento de los pacientes con ACV isquémico, pero tienen un pero aquí entre nos, y el pero es que ellos definen que tienen trombectomía 24/7, pero no es tan cierto que tengan trombectomía 24/7. O sea, ya son un centro certificado internacionalmente por la World Stroke como centro capacitado para esto, y la realidad local es que puede que sea un poquito diferente. Entonces, ¿por qué nosotros, que tenemos toda la infraestructura, que tenemos las personas idóneas y capacitadas para el tratamiento, no lo estamos? Entonces, eso es un trabajo que ya creo que el profesor está haciendo ya hace un tiempo. Están intentando como implementar todo el tema de guías de tratamiento, los protocolos de atención y por ende poder ser en algún momento un centro certificado por la World Stroke a muy corto plazo, que esperemos que sea así. Entonces, entendiendo el impacto que hay epidemiológico de la enfermedad, uno tiene que saber los conceptos de la enfermedad. Uno habla, y ustedes han escuchado, de ACV, utilizan el anglicismo stroke muy frecuentemente aquí, utilizan la palabra infarto, utilizan la palabra trombosis, ¿cierto? O sea, es una cantidad de palabras que usamos y que muchas veces no sabemos definir. ACV hace referencia a ataque cerebrovascular, porque es ataque y no accidente. Esto es algo que también hay que empezar a quitarles a la gente de la cabeza. Cuando uno habla de accidente, habla de una condición que en teoría no, pues ocurre, sucede. Uno no tiene cómo prevenirla, ¿cierto? Pero esto es una patología que tiene cómo prevenirse. Entonces, si uno desde entrada aplica el concepto bien, seguramente entiende mejor la enfermedad. Entonces, ataque cerebrovascular hace referencia a la presencia de signos o síntomas secundarios usualmente a una lesión, que puede ser cerebral, retiniana o medular. Esto es importante también tenerlo en la cabeza. Muchos pacientes entran acá porque se les fue la visión por un ojo, ¿sí? Eso se llama amaurosis fugax. Y resulta que no le prestan cuidado a eso. Y eso no es nada, mándelo por fuera para el oftalmólogo, cuando ni siquiera es una patología oftalmológica. Y esa puede ser la principal manifestación de una enfermedad en la arteria carótida, que es una manifestación de un infarto cerebral. Esto
lo resalté en rojo 2 palabras puntuales porque tenemos que aprender nosotros como personal a identificarlo. Es que sea aguda. Aguda quiere decir que apareció ya, no que lleva una semana ni un mes y en ese momento ocurrió. No, porque ahí estamos entrando en falsas, digamos, diagnósticos. Es de carácter focal porque cuando hablamos de focal hablamos de un área del cerebro o de la retina o de la médula que está generando un impacto desde el punto de vista del síntoma clínico. Y puede ser transitorio permanente porque escuchamos y ustedes han escuchado conceptos de ataque isquémico transitorio o infarto cerebral o ACV isquémico. Y se originan todos ellos por una alteración en el flujo sanguíneo cerebral, es decir, algo está pasando en una arteria del cerebro que está impidiendo que el flujo sea suficiente. AIT es un concepto que hace mucho tiempo se venía usando, de hecho, hace muy poquito salió una nueva publicación que hablan de redefinir el concepto de AIT. Anteriormente la gente decía es que un ataque isquémico transitorio es un evento que ocurre en las primeras 24 horas. Entonces resulta que llegaba un paciente en ventana a las 2 horas y decía, no, es que puede ser un AIT, esperemos a que cumpla las 24 horas. Un día después el paciente acostado en una camilla, pléjico, afásico, con amaurosis de un ojo, entonces decía uno, ¿y entonces qué le hicieron al paciente? Entonces, hoy en día el concepto de AIT se restringe a un concepto netamente desde el punto de vista de lesión estructural en imagen. Es decir, si yo al paciente me llegó en ventana a la hora que sea, entro el paciente y le hago una imagen y no encuentro una lesión evidente, que usualmente lo usamos es en resonancia, lo definimos como un ataque isquémico transitorio. De lo contrario, sigue siendo lo mismo. Hoy en día, en la nueva definición que se está tratando de evaluar, es definirlo como un síndrome neurovascular agudo, ¿cierto? Porque a veces uno le dice a las personas en urgencias o a los mismos familiares, es que esto es transitorio, entonces la gente dice, ah, como es transitorio, entonces es como que menos importante. Y de pronto estamos impactando mal en el mensaje. Por eso es que estamos tratando como de reacomodar los conceptos. ¿Por qué es importante seguir hablando del tema? Porque estas son estadísticas, ahí en la diapositiva dice 2014, son estadísticas que incluso tenemos muy parecidas actualmente. Menos del 5% de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias reciben terapia fibrinolítica. O sea, algo estamos haciendo mal. ¿Será que lo estamos identificando mal? ¿O será que quien está en urgencias y llega a ver el paciente por X o Y razón dice, este paciente yo no lo trombolizo? El 20 al 30% de los pacientes que llegan en ventana, en países subdesarrollados como el nuestro, solamente el 20 al 30% que llegan en ventana reciben tratamiento. O sea que el 70% restante, ¿qué está pasando? Y en países desarrollados no están, pues tampoco tan excelentes. El 50% de los países que llegan al servicio de urgencia en ventana son trombolizados. O sea, en la mitad de los pacientes tampoco están recibiendo el tratamiento. O sea que esto es una condición que impacta desde el punto de vista a cualquier país. O sea, esto no es algo que solamente sea de los países pobres como el nuestro, sino que impacta a todo el mundo. Para eso se han tenido muchísimas herramientas y muchas formas de tratar de definir que usted como primer respondiente sea capaz de definir que el paciente está probablemente cursando con una ACV o no, ¿sí? O sea, han existido miles de escalas, ustedes pueden meterse a buscar en internet y le van a aparecer un poconón de acrónimos, depende de las sociedades a las que esté. Si usted le dio por meterse a la Argentina, le sale una cosa, si se metió a la mexicana, le sale otra cosa. Lo que hemos intentado hacer desde las sociedades médico-científicas es tratar de hablar en el mismo lenguaje. En Colombia ha sido muy difícil, porque en Colombia el colombiano tiene una característica particular y es que tiene el ego bien alto. Entonces, las sociedades neurológicas dicen una cosa, las sociedades de neurointervencionismo dicen otras, las sociedades de emergencia dicen otra. O sea, somos como todas unas personas aparte, pero no trabajamos por lo mismo. En el mundo, desde el American Heart, han hecho como una serie de acrónimos. El más conocido es el FAST, que hace referencia a velocidad o a rápido. Y es básicamente un acrónimo que divide las 4 cosas que ustedes ven ahí. Si el paciente tiene una asimetría de la cara, o sea, una debilidad de un lado de la cara, si tiene dificultad para mover un brazo o una pierna, eso hace referencia al ARM. Si tiene dificultad para hablar o entender lo que está hablando, eso hace referencia al speech. Pues es una patología a tiempo dependiente y puede ser que esté cursando con una serie que llamar al 911 en ese caso. En Colombia, desde la Asociación Colombiana de Neurología, hicimos un acrónimo que es el CORRE. Cuando yo llegué aquí a Medellín, lo primero que me dijeron fue como, ¿por qué CORRE? O sea, ¿ustedes por qué utilizan el CORRE? Aquí en Medellín tienen una que se llama el rápido. Ya se las voy a mostrar. Entonces,
realmente no hay como un consenso de utilizar una palabra clave que las personas sean capaces de reconocer afuera y decir, oiga, a mi paciente le puede estar dando un infarto. ¿Y por qué tiene que ser lo más clave o lo más claro? Porque los primeros respondientes usualmente son los familiares. Y si nosotros no impactamos en la gente, pues va a ser muy difícil tratar de tener buenos desenlaces. El rápido nosotros lo presentamos hace tal vez menos de un mes en una reunión que tuvimos con una gente japonesa y gringa. Esto es para básicamente hablar un tema de nosotros como Centro Angiosur estamos promoviendo la posibilidad de utilizar el acrónimo en Colombia bajo una plataforma y un modelo que vamos a utilizar que se llama el modelo Joint. El modelo Joint es un modelo que se usa, es un modelo japonés que se usa ya hace un tiempo largo en muchos países y es un sistema mediante el cual, mediante una app del celular, todo el mundo tiene celular hoy en día, puede activar un código ACV y puede definir cuáles son las características de ese código, si tiene que ir a un centro de atención básica o si tiene que ir a un centro de atención avanzada. Eso está geolocalizado, georreferenciado, es decir, tiene mapas en tiempo real de cuáles son los centros que tienen atención del paciente. Nosotros como Centro Angiosur vamos a participar en el piloto en Colombia de esto, que va a ser el primer piloto, lo vamos a arrancar probablemente en un mes, y Angiosur va a ser el primer centro que va a hacer esto, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de utilizar el rápido, pues es como la herramienta que estamos intentando como explorar. Es una herramienta que se ha medido, o sea, yo cuando llegué acá no tenía ni idea y resulta que la habían medido hace un tiempo con la población en general y habían visto que la adherencia a la palabra era bastante alta y el reconocimiento de los síntomas era muy fácil. ¿Y qué es la palabra rápido? Pues básicamente lo mismo, solo que incluye algunos otros síntomas que en las otras escalas no están y que son importantes porque pueden ser manifestaciones de un infarto cerebral. Si el paciente ríe o no, entonces usted le pide al paciente que ría, ¿cierto? Si hay una simetría de un lado de la cara, quiere decir que hay una parálisis de un lado de la cara. La A de abrazar, es decir, ¿el paciente es capaz de abrazarlo usted o no? No, no es capaz, pues porque tiene una debilidad en un brazo, o en el caso de la pierna, pues usted es objetivo que lo va a ver que no va a poder mover la pierna. Es capaz de pronunciar, es decir, habla o habla enredado o no entiende lo que usted le está preguntando a la persona. Está inconsciente y esta letra es muy importante porque aquí se evaluó en un modelo que se hizo en Medellín y se encontró que en los pacientes que tenían dentro de la palabra rápido la I como marcador principal, usualmente estábamos hablando de un infarto hemorrágico, o sea, de una hemorragia en la cabeza, no de una isquemia cerebral. Y esto es básicamente relacionado con las estructuras del cerebro que usualmente se comprometen con los sangrados, que casi siempre son los núcleos de la base, que son estructuras que tienen relación con el sistema pues, de alertamiento del ser humano, o a veces cuando las hemorragias son en la fosa posterior, que se afecta una estructura que se llama el tallo cerebral, que es donde están las funciones vitales del ser humano. La D de descoordinado, que hace referencia a que la persona no sea capaz de tener estabilidad, o sea, eso nos está hablando de que la lesión puede ser aquí atrás, o sea, la fosa posterior, que es algo que las otras escalas no hacen. Y la O, pues de ojo, es decir, puede ser un síntoma visual que tenga el paciente, como les explicaba, la maurosis fugaz, y además de ojo, póngale cuidado porque hay que llevarse rápido el paciente a urgencias. ¿Sí está claro ahí? ¿Vamos bien? Ok, hay otras escalas que no me voy a detener en esto, son escalas de reconocimiento, digamos, prehospitalario para definir en los modelos prehospitalarios, que eso es otro modelo con el que hay que trabajar, y es la gente de APH, cómo uno articula la identificación de los pacientes y trasladarlos posteriormente al servicio de urgencias. Para nosotros esto siempre ha sido como el mantra en los neurólogos que nos gusta la neurología vascular y que hacemos neurología vascular. Ustedes han escuchado que todo el mundo dice es que tiempo es cerebro, y eso tiene una cabida desde el punto de vista de medición. Se habla hoy en día que aproximadamente por cada minuto que pasa de infarto cerebral que usted no trata al paciente se pierden más o menos 2.2 millones de neuronas. O sea, si usted le dice eso a una persona que no entiende, pero que la gente sabe que las neuronas cuando se mueren no se recuperan, pues van a quedar muy impactados. O sea, van a entender que es una patología tiempo dependiente y que hay que correr con el paciente. Entonces, para esto, desde la American Heart y desde la European Stroke se hicieron pues como una serie de diseños de metas que uno tiene que tener como en cuenta para el tratamiento de los pacientes con ACV. Idealmente, en modelos de educación, digamos, que sean fuertes y en modelos de atención que sean fuertes, uno debería tener un proceso de prenotificación. Nosotros ya lo estamos intentando, digamos, que aproximar mediante lo que hacemos con el sistema de referencia que se utiliza acá en la institución, para identificar qué pacientes son los que se trasladan. Nosotros tenemos un chat, yo creo que no sé, todos están, no, creo que no, ¿cierto? Pues tenemos un chat, ahí sería bueno incluir
a las enfermeras, incluir a la persona de farmacia, incluir a una persona administrativa dentro del chat de nosotros. O sea, el chat que estamos comentando todos los días de los pacientes es como una recomendación para que quede de una vez. Entonces, en ese chat nosotros comunicamos y los médicos generales que están atentos al sistema del SEM, ellos escriben, doctor, tenemos un paciente con tal cosa. Habla el doctor Balaguer, que es el neurólogo, oiga, sí, tal cosa. Habla el grupo de neurointervencionismo, hagamos tal cosa. O sea, está como estructurado y articulado el tema desde el punto de vista de la prenotificación. O sea, que nosotros sí podríamos cumplir esa meta desde el American Heart, como lo han descrito. El triage rápido y notificación rápida al equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente llegó a urgencias, el paciente no se queda ahí pelotudeando, la gente viendo a ver qué está haciendo el paciente, si consiguen una cosita o la otra. No, el paciente tiene que llegar y tiene que pasar directamente desde el triage a la imagen cerebral. Que ahí vamos a ver que ese es el otro bucle que tenemos aquí en la institución. Llevar lo más rápido posible el paciente a TAC y la rápida interpretación. En las guías y en general uno dice y recomienda que idealmente uno debería tener una interpretación por un neuroradiólogo de una imagen. La realidad es que no es así. De hecho, nosotros como neurólogos y como, digamos, personal médico, los emergenciólogos, los intensivistas, los internistas, los entrenan para tratar de leer tempranamente un TAC, para que puedan interpretarlo fácilmente y poder tomar decisiones rápidas. La toma de algunos exámenes, dentro de los cuales el primordial ya van a ver que es la glucometría, y reconocer tempranamente si el paciente es candidato a tratamiento fibrinolítico o trombectomía mecánica. Aquí vienen unos tiempos que están descritos y es como lo que uno debería tener claro. La hora de oro la llaman en el mundo y es tener en la primera hora ya el tratamiento de reperfusión de un paciente. Volvamos otra vez a la realidad de Colombia. Estamos todavía un poquito alejados de ese panorama, pero se está pudiendo lograr algunas cosas. Idealmente uno debe llevar un paciente hasta que lo ve el primer médico en menos de 10 minutos, hasta que lo ve el neurólogo, el emergentólogo, el especialista en menos de 15 minutos, hasta que toma el TAC menos de 25 minutos y se interpreta menos de 45 minutos y pasar un RTPA por la arteria debe estar por lo menos en los primeros 60 minutos. A las primeras 3 horas el paciente debería estar en UCI. Esto también es importante a veces entenderlo porque desde el sistema de direccionamiento del SEM le dicen a uno, comentamos tal paciente o X, no hay cama. ¿Por qué no hay cama? Porque no hay cama en UCI. Entonces uno a veces tiene que entender que los pacientes en ventana terapéutica usualmente no requieren unidad de cuidado intensivo, requieren unidad de cuidado especial. Es como una UCI intermedia, para que nos entendamos en el mismo lenguaje. Porque realmente lo que le vamos a ofrecer al paciente es un tratamiento de soporte y una vigilancia de soporte en una unidad donde haya alguien que pueda estar pendiente del paciente. Si el caso es lo contrario, llegó el paciente intubado, ya eso es otra historia diferente en donde sí se requiere una unidad de cuidado intensivo. Aquí hago una pausa para hablar una cosa muy importante y es el papel de enfermería en este tema. Y esto es importantísimo porque es que a veces le damos mucha importancia a lo que hace el médico, pero no le damos importancia a lo que hace enfermería. Y realmente las enfermeras para nosotros seguirán siendo la mano derecha en absolutamente todo. Y si la enfermera no tiene claro los procesos, pues el desenlace va a ser malo. La enfermera debe estar encargada, idealmente, cuando llega un paciente a la unidad en código ACB y sabemos que es un código ACB, de idealmente tener claro el registro de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? ¿Cuánto tiempo demoró el paciente desde que le inició el síntoma hasta que llegó a la clínica? ¿Cuánto tiempo demoró el paciente desde que llegó a la clínica hasta que fue visto por un médico? ¿Cuánto tiempo se demoró el paciente desde que llegó al médico y le hicieron el TAC? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demoró hasta que le pusimos el RTPA? ¿Y cuánto tiempo demoró hasta que le hicimos la punción para hacer la trombectomía mecánica? Y lo digo porque las enfermeras son más organizadas que los médicos. En eso sí tenemos que reconocerlo. Y los médicos no registramos absolutamente nada. A nosotros lo que nos ha salvado en las historias clínicas muchas veces en el juzgado, ¿sí? Ha sido lo que escribe la enfermera. Entonces, como son tan buenas registrando, pues uno debería tener claro en el código ACB qué debe registrar. ¿Listo? La toma de glucometría. Es importantísimo que sea la primera persona que tenga claro el dato. Si no lo ha tomado, usted es la que tiene que ir a encargarse de tomar la glucometría. E informar inmediatamente al equipo y particularmente al médico que está en el tratamiento si la glucometría es mayor a 300 o si es menor. Es importante tener esos dos valores. Porque lo que hemos demostrado y registrado es que existen algo que nosotros denominamos los mimic stroke o los mimic ACV, que son como simuladores de un infarto cerebral, y resulta que la hipoglicemia es la principal causa de mimic stroke. Entonces resulta que llegó el paciente y todo el mundo corriendo, se cogen la cabeza, no saben qué hacer y nadie le ha tomado la glucometría. Y el paciente tiene 30 de glucometría.
Entonces se puede seguramente corregir con un bolo de dextrosa y probablemente el paciente recupere, ¿sí? Oxígeno si el paciente está saturando más del 94%. Y esto es importante también entender, si está saturando menos del 94%, perdón. Y esto es importante porque a veces pensamos que el oxígeno es una cosa inocua y el oxígeno es como un medicamento. Entonces uno ve que los protocolos entra el paciente y lo primero que hacen es ponerle una cánula a la nariz, pero ni siquiera le han saturado para saber cuánto está saturando. Si el paciente tiene una saturación usualmente menor a este porcentaje, uno debería ponerle oxígeno para tener, digamos, como la parte del soporte dentro de la atención principal o inicial. Tomar 2 vías venosas, esto es súper importante porque ahí es donde está otro bucle que hemos encontrado en la atención de los pacientes. Llega uno y el paciente no tiene vías venosas, o tiene una que está por allá toda vuelta a nada y no la han probado, no saben si está buena, si está infiltrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, tener claro que son al menos 2 vías venosas, idealmente que sean 18. ¿Por qué uno pelea tanto con el calibre del Yelco que sea 18? Porque es que vamos a pasar medio de contraste por una arteria a la cual vamos a hacer un estudio angiográfico. Entonces, a veces le llega a uno el paciente y está con un 22, y entonces uno, y entonces el de radiología le dice a uno, doctor, ¿y cómo le va a pasar contraste por un 22? Pues tiene toda la razón. Le vamos a hacer es una flebitis química por el contraste. Siempre se debe pesar al paciente. Esto es otra cosa importantísima porque uno no coge aquí al ojo a los pacientes. En la medicina uno no es al ojo, ¿sí? Que eso es una cosa que hemos visto muchas veces. ¿Cuánto pesa el paciente? No, como más o menos 65 kilos. Yo le pongo 70, profe, yo creo que tiene como 70. No, o sea, esto es una vaina de compromisos. Coger al paciente si está parético, pléjico, pararlo con 2 personas, ponerlo en una pesa y pararlo y pesarlo. Porque eso va a impactar en la dosis que vamos a usar de terapia trombolítica, en las dosis que usamos muchas veces de terapias de fármacos durante la trombectomía mecánica. Cuando se nos está tapando la arteria, podemos poner un medicamento que es para disolver el trombo, y por eso es importante tener el peso de los pacientes. Los signos vitales e informar, esto es importante también, principalmente las cifras tensionales, porque ustedes ya van a ver que el modelo desde el punto de vista de la toma de decisiones depende mucho de la tensión arterial. Ustedes van a ver que los modelos, en las digamos, múltiples formas que uno tiene de presentar un protocolo institucional, una de las cosas que uno tiene que hacer es medir la presión arterial en un paciente con infarto cerebral cada cierto tiempo. Cada 20 minutos la primera hora, cada 30 minutos la segunda hora, cada hora durante las siguientes 6 horas y luego así sucesivamente hasta las primeras 24 horas. O sea, eso tiene un parámetro de hacerlo. ¿Sonda vesical sí o no? Esto también es importante que lo entiendan porque nos pasa muy frecuentemente que el paciente ya tiene, se los digo porque no voy a decir, pero hace un tiempito muy corto nos pasó, llegamos nosotros a hacer la trombectomía mecánica y el paciente estaba con la trombolisis, en curso con la trombolisis. Y en ese momento la pregunta que hace una persona es, Doc, ¿le paso una sonda? Con el trombolítico circulando en la sangre ya. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es en el momento en que la debemos hacer. ¿El paciente cuando llegó necesita una sonda? O sea, está perdiendo volumen, es un paciente que visualmente o por exámenes clínicos vemos que está con falta de volumen como para tener que medirle si hace chichi o no hace chichi. Pues yo creo que no. Entonces, inicialmente, de no ser necesario, no se pone una sonda vesical. Y si se va a poner por alguna razón, se debe poner antes de la terapia trombolítica. Eso tiene que quedar súper claro. Lo mismo pasa con la sonda nasogástrica, ¿listo? O sea, todas las sondas, accesos que queramos tomar, idealmente deben hacerse antes de la terapia trombolítica. Nada vía oral hasta hacerle un test de disfagia. Esto también es importante. ¿Aquí hay fonos? ¿O aquí hay alguien de rehabilitación? No. Nosotros en el fono todavía. ¿No hay fono? Pero viene. ¿Sí? Y hay terapia ocupacional y física. Por ahí alguien está hablando. ¿Alguien está hablando? Hola. Hola, Doc, que todavía no contamos con fonoaudiología, pero estamos en ese proceso. Ya tenemos una persona que está en esa validación para ingresar con nosotros, directamente con la unidad. Bueno, entonces aquí es importante el tema de fono, porque es que muchas veces a las enfermeras o al mismo médico le toca decidir qué hacer con un paciente respecto a la vía oral. Y el test de disfagia es una cosa muy sencilla, es una cosa que uno hace en la cabecera del paciente y la hace en las primeras 24 horas. Y es un marcador que define pronóstico, porque ahí nos va a decir a nosotros si el paciente va a desarrollar una neumonía, si se va a complicar en la UCI, si va a ser una muerte prematura, no por el infarto, sino por la complicación del infarto, que en este caso es la neumonía, ¿cierto? Entonces, por eso
creo que aquí hay que trabajar mucho con varias cosas y uno de esos requerimientos que tiene que haber es que haya una fono y que haya una terapeuta física, mínimo. Terapeuta física sí hay. Y la nutricionista está haciendo el test de inclusión. Bueno. Se ha hecho provisional. Bueno, cuando llega el paciente, entonces uno debe hacer una aproximación diagnóstica inicial y eso lo hace mediante un examen físico, ¿cierto? Es como lo primero que le enseñan a uno a hacer. El examen neurológico en el contexto de un paciente con infarto cerebral es muy diferente al examen neurológico que usted ve haciendo a la mayoría de los neurólogos, a la mayoría de las personas que han tenido un entrenamiento en neurología, porque esto es una patología que es tan clara de tomar decisiones que no necesita uno mucha cosa, sino que tiene que estar medianamente automatizado para tomar decisiones. Entonces uno no se pone a decir, ¿será que el paciente tiene el reflejo bajito o alto? No, a nosotros nos interesa el reflejo de un paciente con un infarto cerebral agudo. Nosotros hacemos una evaluación mediante una escala que se llama la escala NIH. La escala NIH es una escala que se hizo ya hace mucho tiempo, es una escala internacional que está validada en muchísimos países. En Latinoamérica lo utilizamos, está validada ya hace más de 10 años. Y es una escala que ya les voy a mostrar ahorita, no nos tenemos que detener mucho ahí en ese tema, eso ustedes buscan en una app, bajan una app que dice escala de NIH y les va a aparecer en español. Son unas preguntas, se utiliza la escala de NIH para evaluar a los pacientes con infarto cerebral, son una escala que evalúa 11 ítems, desde el estado neurológico de conciencia hasta la coordinación, es una escala que va de 0 a 42 puntos, entre menos puntos quiere decir que es más pequeño el infarto y que es menos grave, y entre más puntos quiere decir que es más extenso el infarto y que es más grave, ¿sí? ¿Qué cosas sí yo debo al menos preguntar o saber cuando entró un paciente a urgencias con una sospecha de un ACV? Lo primero es, ¿el paciente estará despierto o no? Si el paciente está con alteración del estado de conciencia, ya usted de entrada le está diciendo que ese paciente tiene un pronóstico que no es muy bueno. Por lo que dijimos al principio, ¿será un infarto cerebral o será una hemorragia? 1. 2. ¿Será que está tapada una arteria principal que le afectó parte del estado de conciencia? ¿Será que está dañada o lesionada una estructura del cerebro que nos ayuda a mantenernos conscientes? O sea, el solo hecho de saber si el paciente está despierto o no ya nos está diciendo cómo está el panorama. La segunda cosa es, ¿el paciente puede hablar o no puede hablar? Porque para nosotros en neurología, el lenguaje está ubicado en un área específica del cerebro, en la mayoría de los seres humanos dominantes está en el lado izquierdo. Entonces, si a mí me dice, el paciente entró y llegó el familiar, es que el señor no puede hablar, y lo estoy examinando y no puede hablar, pues de entrada ya me está diciendo que la arteria que se está tapando es la principal del hemisferio dominante. ¿Claros? ¿El paciente es capaz de seguir órdenes o no? Este punto de la mirada desviada es una cosa muy interesante porque así nosotros nos damos cuenta incluso en centros primarios si el paciente tiene un vaso grande o no. La mirada básicamente lo que hace, como para que lo entendamos rápidamente, es los ojos en un infarto cerebral se van a desviar hacia el lado de la lesión. Es decir, el cerebro es tan inteligente que le está diciendo a usted qué lado es el que se le está infartando. O sea, con la mirada usted le dice, abra los ojos al paciente y el paciente tiene los ojos hacia la derecha. En ese paciente yo tengo que estar seguro que muy seguramente la media derecha es la que está tapada. Y si están en un centro primario o nos llegó un paciente de centro primario y usted en el examen lo vio que tenía desviación forzada de la mirada, pues póngale cuidado porque no vamos a necesitar ni siquiera el angiotaque en ese momento, sino que hay que pasarlo a la angiosuite y nosotros estamos ahí en la sala. ¿Claros? La posición de las extremidades y si las mueve, pues por lo que hablábamos al principio. Los signos vitales, y esto es importante también entenderlo, la mayoría de los pacientes que ingresan a urgencias llegan con la presión arterial sistólica elevada, porque ese es un mecanismo de respuesta o refleja del cerebro ante una lesión del cerebro. Cuando una arteria se está tapando, lo primero que hace las arterias es aumentar la resistencia vascular. Y si aumenta la resistencia vascular, se aumenta la resistencia sistémica, lo que se traduce como hipertensión arterial. Entonces, aquí no hay afán de bajarle la presión arterial al paciente. Ya vamos a ver en qué escenarios es que bajamos la presión del paciente. Si se puede, idealmente, y el tiempo no lo da, hay que hacerle un electrocardiograma al paciente para identificar si tiene un ritmo que pueda ser responsable de la causa del infarto. Y acá también es importante entender este punto. Uno no a los pacientes que llegan con infartos cerebrales hace, espere un momentico, doctor, ya lo paso al TAC que le va a hacer un electro. No. ¿Listo? Lo primero es lo primero. Esto es una cosa que es accesoria.
La escala de NIH, como les decía, aquí no les voy a mostrar mucho, simplemente son lo que nosotros evaluamos: nivel de conciencia, mirada, campos visuales, parálisis de la cara, del brazo, la pierna, si tiene ataxia o no, la sensibilidad del lenguaje, si el paciente tiene alteración para articular las palabras y si el paciente es capaz de reconocer qué es derecho, qué es izquierdo y si siente la percepción del estímulo. Uno lo puede clasificar de muchas formas. Esta es una clasificación que usamos muy frecuentemente nosotros, dependiendo del puntaje decimos qué tan grave es la lesión. Y esto es importante porque la escala de NIH es otra cosa que también hay que quitarle a la mayoría de los médicos. Esto va más para los médicos, es que la escala de NIH no le contraindica a usted un tratamiento trombolítico. En la guía lo único que dice es que si el paciente llegó después de las 3 horas y si tiene un NIH de más de 25 puntos, no hay suficiente evidencia para trombolizar a ese paciente. Es decir, ese es el único escenario en el que yo diría que el NIH cabe como para tomar una decisión de trombolisis o no. De resto, el NIH es simplemente una escala que le dice a usted severidad del infarto y por ende pronóstico a largo plazo del paciente. Usted toma la decisión si trata o no al paciente. Puede subestimar los infartos de fosa posterior. Esto es importante cuando nos llega una basilar tapada, pues el paciente llega con alteración de la conciencia, entonces uno a veces ni le aplican el NIH porque no lo pueden aplicar, y pues no es tan cierto. O resulta que el paciente solamente tiene un defecto campimétrico, ve solamente mal por un lado del ojo, entonces eso le dan en la escala NIH le da 2 puntos. Ah, eso no es nada, Doc, no tiene nada, eso para la casa. Se les fue un infarto de fosa posterior. Estas son las tablas de Boston, que son tablas que usamos nosotros en el manual de evaluación de un NIH. Yo, la verdad y con sinceridad se los digo, muy pocas personas he visto que lo hagan. O sea, uno ve más bien lo que tiene a la mano. Entonces usted tiene un esfero y le dice al paciente, ¿cómo se llama esto? Un esfero. O sea, está viendo la capacidad que el paciente tiene de nominar y reconocer un objeto. Incluso de hablar, si le está entendiendo lo que usted le está preguntando, ¿cierto? Entonces las tablas de Boston lo que hacen es eso, es mostrar un escenario para que el paciente diga que ve, que repita unas palabras y que escriba unos objetos. ¿Listo? La parte de los laboratorios, y aquí debe ser también importante que alguien del laboratorio esté ahí pendiente cuando se activa un código, porque ahí está el otro bucle del tema del tratamiento. Entonces llega uno y les dice a las enfermeras, hagámosle rápido, tomamos una glucometría. Doc, espéreme un segundo, que va a tomar 3 tubos que me pidieron desde el laboratorio, que porque sin eso no me lo reciben. Es que en donde dice que uno tiene que tomarle los 3 tubos en el momento de, o sea, cuando tenga el tiempo lo hace. Pero en este momento lo que necesitamos para tomar una decisión es una glucometría, punto. Si el paciente, por el contrario, es que el paciente viene anticoagulado, tomaba warfarina, entonces está anticoagulado, ese paciente uno debe tomar unos tiempos de coagulación para saber si el paciente está con una dosis subterapéutica y por eso fue el infarto, o si por el contrario no se puede trombolizar o toca revertir el trombolítico, el anticoagulante para trombolizar. Pero en general, el resto de exámenes se toman en el momento que se deben tomar. No deben dilatar ni la toma del TAC ni la realización de la terapia de reperfusión con trombolisis. Las imágenes, que es el punto, otro de los puntos cardinales acá. Entonces, ¿aquí hay alguien de radiología? Entonces, aquí debería haber alguien de radiología. Andrés. No, Andrés está en sala. Andrés está en sala, pero aquí debería haber alguien de radiología del hospital. Porque es que nosotros como unidad de Angiosur podemos trabajar muy bien, pero el bucle está en la toma del TAC y ya nos ha pasado varias veces. En el chat todo el tiempo, si ustedes pudieran entrar al chat se darían cuenta las peleaderas que tenemos todos los días nosotros ahí. Y escribimos, ¿por qué le toman un TAC a ese paciente como lo están tomando? Eso no es a mí un día me tocó salirme de una reunión aquí, bajarme, ¿cierto, Beni? Bajarme, decirle al técnico, venga, eso así no se toma. Venga, hay que inyectar tanta cantidad de contraste por tanto tiempo y el corte debe ir de aquí a acá con el grosor tal. O sea, estamos en ese punto aquí en el hospital. Entonces, el TAC es la principal herramienta para tomar decisiones. Uno no necesita sino un TAC simple inicialmente. Idealmente uno cuando toma el TAC simple debe tomar el TAC contrastado. O sea, eso es algo que debería quedar. Nosotros aquí, eso es una cosa que ya debemos dejar estructurado. En la unidad, nosotros como unidad de Angiosur, debemos tener un kit. O sea, nosotros debemos tener una carterita, un maletincito con el RTPA ahí guardado, con las jeringas, con el glucómetro, con los tubos para los exámenes, ¿cierto? Como para tenerlo en el momento en que nos llegue un paciente a nosotros, como nos ha pasado, que llega siendo trombolizado a la unidad para hacerle el resto de la terapia. ¿Listo? ¿Qué busca uno en el TAC simple? Pues busca 2 cosas. Uno, si es una hemorragia o no, ¿cierto? Si es una hemorragia, pues el algoritmo se va para otro lado ya y ya no nos seguimos hablando de este tema. Si no es una hemorragia,
Entonces, otro punto. El paciente le dicen a uno, los radiólogos o los médicos le dicen a uno, doctor, es que yo no le veo nada, está perfecto el TAC. Pues esto es lo que queremos ver, que esté perfecto. No queremos que salga un infarto gigante establecido porque ya lo que nos estaría diciendo es que el paciente está por fuera de todo tratamiento. Entonces, es saber interpretar también qué vamos a ver en el TAC. Entonces, yo el TAC simple lo uso solamente para buscar si el paciente tiene un signo temprano de una oclusión de un vaso grande, que son esos 4 que ustedes ven ahí abajo, o si tiene una hemorragia, punto. Para nada más me sirve el TAC simple, ¿sí? Estos son los signos tempranos que uno busca en el TAC, para que ustedes vayan como aproximando el ojo y vayan sabiendo, y esto es para todos, o sea, aquí, vuelvo y repito, somos un equipo, aquí no es que el uno dice una cosa y el otro dice otra, no, si ustedes tienen una percepción diferente como grupo de enfermería, como lo tienen que hacer, ¿ya? Porque eso es un grupo y de eso se trata, ¿listo? Lo que uno busca es, aquí, perdón que no tengo un... En la letra A, ustedes van a ver que se ve una arteria blanca, ¿sí? Se está señalando ahí con la flechita. Esa arteria blanca es lo que nosotros denominamos el signo de la hiperdensidad de la cerebral media. ¿Qué quiere decir? Normalmente las arterias en un TAC simple no se deben ver blancas, usualmente se ven negras, vacías, porque por ahí está pasando la sangre, ¿sí? Cuando la vemos blanca, lo que quiere decir es que algo está pasando en la luz de esa arteria y lo que estamos viendo ahí es el trombo, o sea, es el coágulo. El verlo así blanco es el coágulo. ¿Listo? La letra B, lo que nosotros estamos viendo en la letra B es un área del cerebro que llamamos nosotros la ínsula. La ínsula es una estructura muy particular porque tiene una información especial. Cuando una zona del cerebro se está lesionando, en la tomografía yo puedo ver que si usted compara el lado derecho con el lado izquierdo, en el lado izquierdo se ven bien los surquitos. No sé si ven como las manchitas bien del lado izquierdo, ¿cierto? Miren las manchitas del lado izquierdo cómo se ven. Y en el lado derecho ustedes no ven todos los surcos como los ven en el lado izquierdo. O sea, quiere decir que ese reborde de la ínsula se está perdiendo. Y se está perdiendo porque hay un infarto en esa zona. Tercera imagen, la letra C. Ustedes van a ver que se alcanzan a ver un poquito más negros. Esto ya es un ojo un poquito más entrenado. Se ven un poco más negros esa estructura que yo les estoy señalando acá, que son los núcleos de la base. Los núcleos de la base son estructuras que hacen referencia a irrigación de unas arterias que llamamos lentículos estriadas, que se afectan muy frecuentemente como causa de un infarto cerebral. Entonces, la letra C. Y la letra D, lo que ustedes están viendo es que en el lado derecho ustedes no ven las arruguitas ni los surcos como lo ven en el lado izquierdo, ¿cierto? O sea que se está perdiendo la relación que se ve usualmente en un TAC entre la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebro. Eso se llama pérdida de la relación córtico-subcortical. Las imágenes hoy en día tienen un papel importantísimo en la toma de decisiones. Si uno sabe hacer una buena imagen y sabe interpretar una buena imagen, el desenlace del paciente va a ser bueno. Y esto está expuesto desde el punto de vista de números. Cuando nosotros hablamos de número necesario a tratar, hablamos en medicina que es el número que necesitamos para que el paciente tenga un buen desenlace, que yo esté midiendo. Entonces yo puedo medir discapacidad o puedo medir mortalidad. Entonces para yo evitar que un paciente se me muera o salga en silla de ruedas, tengo que tratar un número de pacientes con una terapia, ¿cierto? El número necesario a tratar del RTPA, o sea, la terapia fibrinolítica, es de 4 a 5, es decir, tengo que tratar en promedio 4 a 5 para que el siguiente vaya perfecto. En medicina eso es un número muy bajito, o sea, eso es una cosa maravillosa. Les pongo un ejemplo. El número necesario a tratar para que el stent coronario sirva de algo es más de 35. Y esto que es un medicamento por la vena, cuando lo hacemos en los primeros 90 minutos, es de 4 a 5 el número. O sea que tiene un impacto mucho mayor que incluso una terapia avanzada como es la terapia, por ejemplo, de stent. Otro ejemplo, el antibiótico en infecciones. Ustedes ven que a todo el mundo que tiene infecciones le ponen antibiótico. El número necesario a tratar del antibiótico es 50. Para que impacte en algo la evolución del paciente. Y ese número necesario a tratar cambia dependiendo del tiempo, si ustedes se dan cuenta. Cuando el paciente llega entre los 90 y los 180 minutos ya no es de 5, sino de 9. Y cuando llega entre los 180 y los 270 minutos es de 14. O sea, lo que nos está diciendo es que por cada 30 minutos de demora en el tratamiento que le demos a un paciente, se está perdiendo aproximadamente un 10% de buen resultado en ese paciente, de un buen desenlace. En el TAC, ¿nosotros qué miramos? Miramos algo que ustedes han escuchado muy frecuentemente que se llama la escala de Aspects. La escala de Aspects es una escala que se hizo en una universidad de Canadá
Es una escala que han intentado tumbar de miles y una formas porque unos estudios dicen que sirve, otros estudios dicen que no. Y hoy en día estamos hablando incluso de que no necesitamos imágenes avanzadas, sino solamente saber hacer un buen aspect para definir un paciente incluso en horas largas de inicio de síntomas, hasta 24 horas. Entonces, el aspect va a seguir siendo una buena herramienta. Hay unos módulos que yo pues voy a darles para que como que sepamos, porque todos deberían al menos tener entrenamiento en dos cosas. Uno, en saber hacer una escala de NIH bien hecha, y dos, en saber leer un TAC. Y esos son escalas gratuitas. Ustedes se pueden certificar gratuitamente y ustedes sacan un cartoncito que dice que son expertos en hacer NIH y en interpretar aspects. Quedan pinchadísimos, ¿no? Porque pues, obviamente eso no todo el mundo lo hace. Entonces es una cosa muy sencilla. El aspects es una escala que usamos en TAC simple. Lo que hacemos es dos cortes a nivel cerebral, dos cortes axiales. Uno a nivel del tálamo y los ganglios de la base, donde se puedan ver los ganglios de la base, y otro que es adyacente a los ganglios de la base, que es más o menos 2 a 3 milímetros arriba de los ganglios de la base. Lo que uno identifica son 10 estructuras. Esto es una cosa muy sencilla. Si usted es capaz de identificar esas 10 estructuras, quiere decir que el puntaje es 10. O sea, quiere decir que el infarto es demasiado pequeño, o por lo menos no está creciendo en ese momento. O sea, tiene un buen pronóstico. Entre menos cosas usted identifique, usted le va restando un punto. Entonces ya no es 10, sino que usted dejó de ver el núcleo lenticular, entonces ya va 9. Usted dejó de ver la cápsula interna, entonces ya va 8. Dejó de ver la porción M1, entonces ya va 7. Entre menos puntos tenga, quiere decir que es más extenso el infarto, más grande, y por ende la probabilidad de un mal desenlace, de un peor pronóstico, puede ser más alta. En muchos algoritmos y en muchos equipos se tiene la posibilidad de hacer esto automatizado, ¿sí? Aquí pues en Colombia no tenemos esto. Esto es un ejemplo simplemente para que vean que hay un software, por ejemplo el software Rapid, que es un software que se usa en el mundo, tiene un módulo que es solamente de TAC simple, y en el módulo de TAC simple lo que hace es pintar de colores las estructuras. Y lo único que usted tiene que hacer es interpretar los colores, ¿sí? ¿Cuáles áreas ve y cuáles áreas no ve? Y eso le da un porcentaje, y usted ya sabe cuál es el aspecto. En el mundo moderno, incluso hacen en resonancia, uno puede hacer el aspect, que esto también se puede extrapolar en TAC para la fosa posterior, porque hablamos que hay muchas cosas que el infarto llega y el infarto es de atrás, y las escalas no nos dicen que sea de atrás. Entonces uno en la imagen también puede extrapolar esa información del aspect en un TAC, aunque aquí lo que yo les puse es de una resonancia, ya hoy en día hay estudios de TAC también para fosa posterior, y si usted es capaz de identificar esas estructuras, también puede hacer un aspect de fosa posterior. ¿Por qué es importante también este tema? Porque ya habíamos hablado que dentro de las causas de por qué el paciente entra a urgencias, no todas son infarto, y puede que resulta que el paciente lo que tiene es una hipoglicemia, y si usted se la corrige, le corrigió el problema. Uno debería tener en la cabeza que no todo lo que le llega a una urgencias con signos focales agudos es un infarto. En principio, usted debe ser de las personas que piensa que todo lo que entra es un infarto, y yo soy partidario de pensar así. Todo lo que entra con déficit focal agudo, eso es un infarto hasta que se demuestre lo contrario, pero tener en la cabeza otras cosas diferentes. Ahí ustedes ven algunos ejemplos: convulsiones, síncopes, dolores de cabeza, por ejemplo las migrañas con aura, que hay pacientes que se les pierden sensibilidad de un lado, pierden fuerza de un lado, algunas neuropatías, etc. Y la siguiente parte de la imagen es el angiotac. Ustedes ven que todos peleamos siempre por TAC y angiotac. El angiotac es una herramienta que básicamente lo que hace es, mediante la inyección de medio de contraste, reconstruir o evaluar cómo está el sistema arterial, en este caso, de la parte cerebral, ¿sí? El angiotac nos sirve para dos cosas en infarto agudo cerebral. La primera, para saber, y más importante, si hay una oclusión de un vaso grande. ¿Qué es un vaso grande? Ustedes han escuchado que todo el mundo habla de vaso grande o vaso tapado. Entonces, vaso grande es arteria cerebral media en su porción M1, la arteria carótida en su bifurcación, la arteria basilar, y hoy en día ya algunos pensamos que M2 proximal, o sea, el segmento que va hacia la ínsula, también es parte de un infarto de gran vaso. Entonces, nos sirve para mirar cómo están las arterias. Y segundo, nos ayuda a identificar la colateralidad. O sea, en palabras castizas, la capacidad que tiene el cerebro de tener carreteras accesorias para que el cerebro no se dañe ni se tape porque una arteria está dañada. ¿Sí? Es como el GPS del cerebro. Ustedes ponen Waze, van en un taco, ponen Waze, y el Waze los bota como por un poco de vías. Eso hace el cerebro con la parte de la colateralización. ¿Listo? Este es un ejemplo para que ustedes vean por qué es tan importante hacer un angiotac y por qué es tan importante interpretar un angiotac. En el lado derecho de la gráfica, ustedes ven
un infarto de la media izquierda, está fluida toda la media izquierda. ¿Sí? A ese paciente, si ustedes se dan cuenta, todas las ramitas como la ven al lado derecho, aquí al lado izquierdo prácticamente no tienen. Lo llevan a ese paciente a hacerle una angiografía, efectivamente la angiografía muestra que tiene oclusión de la media izquierda, y ese paciente 24 horas después le hacen un TAC y tiene una transformación hemorrágica después de haber recuperado la arteria. O sea que a nosotros también desde el punto de vista endovascular, cuando entramos a hacer el procedimiento, sabemos si nos puede ir bien o mal, teniendo en cuenta la colateralización del paciente. Y al lado derecho ustedes ven otro ejemplo, un paciente que tiene una oclusión de la media izquierda, lo mismo, aquí ustedes sí ven muchos vasos alrededor, ¿cierto? Eso se llama muy buena colateralización o colateralización alta. Le hacen un TAC de control al día siguiente y lo único que vemos realmente, si uno tiene un buen ojo, es una hipodensidad muy chiquitica en el núcleo caudado del lado izquierdo. O sea, es un infarto demasiado pequeño como secuela del evento que tenía, que pudo haber sido peor. En cuanto al tratamiento, y ya vamos a acabar, es básicamente, hay 3 pilares en el tratamiento, lo que ustedes han escuchado que todo el mundo hace y son las terapias de reperfusión. Ahí es donde entra el RTPA o el Actilice, que es lo que la gente conoce. En Colombia todavía no tenemos autorización para utilizar Tecnelteplase, pero en el mundo ya hay estudios hace ya un tiempo largo donde se puede usar Tecnelteplase para ACV. En Colombia el INVIMA no lo aprueba. Hay algunos casos seleccionados en donde uno puede tomar la decisión de poner el Tecnelteplase a un paciente, pero no es siempre. El uso de líquidos endovenosos y soluciones que sean idealmente isotónicas, pues porque nos han demostrado que mejoran la perfusión cerebral y optimizan el flujo sanguíneo cerebral, y evitar una lesión secundaria, que es lo que la gente conoce como neuroprotección, que a la fecha ha sido muy poco lo que realmente se puede hacer en este punto. El tratamiento estándar, ustedes han escuchado, es el RTPA o Actilice. Eso es una molécula que lo que hace vulgarmente es romper o destruir el coágulo, el trombo que se está formando. El medicamento lo debemos utilizar y tiene recomendación tanto en territorio anterior como en territorio posterior cerebral, en las primeras 4.5 horas. Hay algunos escenarios en los que si usted tiene una resonancia, hace un estudio de resonancia y ve unas características en la imagen, puede llevarlos incluso a un tiempo mayor, hasta 9 horas, o con perfusión, pero en Colombia y en el escenario nuestro de Angiosur, metámonos en la cabeza las 4.5 horas. Y el tratamiento endovascular, que va por guías hasta 6 horas, pero si usted revisa en general como todos los estudios que hay, incluso nosotros hemos llevado pacientes a punción hasta casi las 8 horas en territorio anterior, y hoy en día en el mundo ya desde hace un tiempo, hace menos de un mes, se publicaron 2 estudios muy grandes, aparte adicionales a estos 2 que son el Donil Diffuse Tree. Hay otros 2 estudios que se publicaron, que son el BAOCHE y el estudio Attention. Esos 2 estudios lo que nos demostraban es que lo mismo que estamos intentando hacer en la territorio anterior, es decir, que hasta 24 horas podríamos potencialmente abrir una arteria con estudios de perfusión, en fosa posterior también lo podemos hacer. O sea que la trombectomía mecánica, ustedes se van a dar cuenta, es y seguirá siendo durante mucho tiempo la terapia de elección ideal para el tratamiento de un paciente con infarto cerebral que se documente un vaso grande. Y ya vamos incluso en vaso mediano, que después hablamos de ese tema. Cuando les entró el paciente a la unidad y ustedes ya lo trombolizaron o van a tomar la decisión de trombolizarlo, ¿cierto? Ustedes deben tener claro algunas cosas, y es, todos esos pacientes deben estar monitorizados. Así sea con un pulso oxímetro y un monitor de tensión arterial, pero deben estar monitorizados. Deben estar midiéndole la presión arterial al paciente. Si la presión está por encima de 185, 110, esa es una contraindicación relativa de trombolisis. Entonces uno dice, oiga, póngale un bolo de labetalol. Ustedes han escuchado y han visto que lo hacen. Póngale un bolo de labetalol para reducir al valor que queremos como óptimo para tratar al paciente con trombolisis. No es tumbarle la tensión al paciente a 110, 50, porque entonces ahí sí se le terminaron de tirar toda la colateralización que tenía el paciente. La presión se debe mantener entre 180 y 105 durante las primeras 24 horas. Esa sería como la meta. Y ustedes han visto que siempre ponemos metas de presiones medias entre 90 y 110, porque todo lo que es hacia abajo de 90 es hipoperfusión, todo lo que es arriba de 110 es hiperperfusión con riesgo de sangrado. ¿Listo? Ventilar al paciente si ustedes ven que lo necesita o se les deterioró neurológicamente. Oxígeno, como lo hablamos al principio, evitar temperaturas mayores a 38 grados. Aquí no hay que poner mantas especiales ni medicamentos especiales. El pinche acetaminofén se le pone al paciente para bajarle la temperatura si es necesario, que es lo que hay que hacer, punto, para mantener esa digamos, rango de temperatura. Y como hablamos al principio, la glucosa debe estar
entre 140 y 180 como un paciente hospitalizado usual. Si es más de 180 hay esquemas de corrección de insulina, si es menores a eso se va evaluando cada caso, ¿cierto? Pero no se requiere para todos los casos. Si el paciente no se va a llevar a terapia trombolítica ni a ningún tipo de tratamiento, ese es el paciente que uno debe decir, oiga, le tengo que bajar un poquito la presión. ¿Cuánto? El 15% en las primeras 24 horas. No hay que tumbarle la presión al paciente como usualmente lo hacen. Bueno, la dosis del trombolítico pues es 0.9 miligramos por kilo. Ustedes han visto que siempre les dicen, pásenle el 10% en un bolo de 1 minuto y el restante en una infusión de 1 hora, ¿sí? La dosis máxima del paciente es de 90 miligramos del RTPA, son 90 miligramos. Así el paciente pese 200 kilos, se le pueden poner solo 90 miligramos. Por eso es tan importante el peso, vuelve y juega, porque es que aquí uno no lo coge todo al ojo, sino debe ser medido. El 10%, pues si son 70 miligramos, un ejemplo, 7 miligramos en 1 minuto y el restante, que son 63 miligramos, en 1 hora, en una bomba de infusión. Aquí las enfermeras tienen claro cómo se prepara la Actilice. ¿De cuánto viene la ampolla de Actilice, jefe? Entonces, en Colombia tenemos ampollas de 50 miligramos. Hay incluso de 3 miligramos en el mundo. De 30 y de 50. Pero la que tenemos en Colombia es de 50. Y ustedes van a ver que es una cajita que trae 2 ampollas. ¿Sí o no? La ampolla una es la solución que es liofilizada, que es la que se debe utilizar para preparar. Y tiene otra que es un líquido, es una solución para preparación de la Actilice. Entonces son 2 ampollas. Traen una, perdón que yo diga una cosa, no sé, puede que me esté metiendo en algo que no sé. Hay como una media caña que se mete entre un extremo y otra. Entonces, la solución que es liofilizable se pone abajo, el polvo. Y el líquido se pone arriba. Se conecta mediante ese, conector y lo que hace es diluirse. La medición y la dilución es 1 a 1. Por cada miligramo, por cada mililitro, de Actilice hay 1 miligramo. O sea que es 1 a 1, es una cosa realmente simple. Si uno lo sabe y tiene eso claro, pues no va a tener el bucle o el bache de estar preguntando, oiga, doctor, ¿y cómo diluyo esto, doctor? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues, o sea, uno tiene que tener eso claro porque acuérdense que las órdenes son definidas. La enfermera tiene unas órdenes, la jefe tiene otras órdenes, el médico tiene otras órdenes. Entonces, si somos coordinados en ese tema, todo nos va a ir bien. Entonces, 1 a 1, la ampolla viene de 50. Que el paciente pesó 55 kilos. Ay, no, doctor, pongámosle una ampolla de 50 y salimos para no utilizar 2 y no tener que ponerme a hacer cálculos de medición. Sorry. ¿Sí? Sorry. Ay, doctor, ¿y qué hacemos con el restante 48 miligramos que quedó? Es que farmacia me está diciendo que no me lo recibe, que lo van, se cobra y se bota. Punto. O sea, lo que se tenga que usar del paciente se tiene que usar. Por eso es que yo les digo que en el kit que debemos tener, en el kit farmacia debe tener una ampolla de Actilice, al menos, como mínimo la recomendación por el peso de la población colombiana, idealmente deberíamos tener 2 a la mano, ¿sí? Dentro del kit. ¿Listo? Ahora, para el tema de trombectomía mecánica, entonces, ya dijimos que usualmente son vasos que son grandes, hay unos criterios. Yo siempre les digo a la mayoría de las personas a las que les doy la charla, es la ley del 6, del 666. Pacientes que tienen un NIH de más de 6 puntos, pacientes que llevan menos de 6 horas de inicio de síntomas y pacientes que tienen un ASPEX mayor a 6, esos son los pacientes que van a ser llevados a trombectomía mecánica, ¿sí? Ese es el número del diablo. Contraindicaciones para RTPA, hay muchas, aquí no nos vamos a detener, simplemente es tener un checklist de las cosas que se necesitan, y aquí sí me voy a detener porque aquí esto sí suele pasar muy frecuentemente. Doctor, es que viendo el paciente realmente lo único que tiene es como, pues tiene como que se traba a veces para hablar, está como medio afásico, doctor, pero en la escala dice que es 2 puntos. Entonces el médico le dice, no lo trombolice. Entonces yo les pongo a ustedes el escenario de su papá o su mamá, y se los digo porque me ha pasado. Cuando yo hacía solo terapia trombolítica, me llegó el papá de una interna, estudiante que tuve mucho tiempo, después médico general y iba a empezar a hacer residencia. Y ella le dijo, no, eso no, no papi, eso no vaya, que eso no es nada. El paciente tenía una afasia como marcador principal, era un progresor lento, es decir, tenía muy buena colateralización. Horas después, infartado todo el cerebro. Complicado el tema, ¿no? Pues porque uno por una escala no puede definir qué hacerle a un paciente. Entonces uno tiene que individualizar cada caso. Usted no pretende dejar a su papá fásico por más que la escala le diga que son 2 o 3 puntos. O sea, ni pues chiras, ¿sí o no? Yo me agarro con ese médico.
Dos. Dos, el paciente tiene hemianopsia, o sea, no puede ver por un lado del ojo. ¿Y el señor qué hace? No, yo soy taxista, doctor. Qué peligro un man de esos con hemianopsia manejando en Medellín. ¿Sí? Entonces uno tiene que entender el panorama de cada paciente para tomar decisiones. Y yo siempre les digo, si el paciente es candidato, trombolícelo. Vea, el riesgo que le pase algo con la trombolisis es menos del 1%. Si es un mini que usted trombolizó una hipoglicemia porque pasa y incluso a los que hacemos todo el tiempo nos pasa, pues eso es así, ¿ya? Hay otros escenarios que es el uso de tecnelteplase, que no me voy a detener ahí, y trombectomía mecánica, que es lo que hacemos nosotros. A través de un microcatéter pasamos a la arteria que está ocluida. Usualmente lo que hacemos son dos técnicas, una técnica de aspiración que se hace, digamos, en el sitio donde se alcanza a visualizar el coágulo, con una jeringa aspiramos y se trae uno el coágulo. Otra opción es pasar un stent, que es la mallita que ustedes ven en el lado derecho, eso se llama un stent retriever, que básicamente lo que va a hacer es aspirar o traerse el coágulo, lo recaptura y lo saca. Ese stent no lo dejamos en la cabeza, sino que lo trae. Y hay algunas veces que nos toca hacer técnica combinada. Aspiramos, no salió, pasamos el stent, no salió, volvimos a aspirar y salió. Entonces, eso lo hacemos en Angiosur, o sea, que les quede eso en la cabeza, ¿sí? No que, ay, es que el paciente no llegó y se fue, se lo remitieron para otro lado, y resulta que eso lo hacemos nosotros acá, ¿listo? A la hora que sea, ¿sí o no, André? Yo no sé. Estudios de perfusión, que es lo que se hace hoy en día en el mundo, lo que les hablaba al principio, el diffuse tree, esas cosas, no nos vamos a detener acá. Y esto sí es para explicarles que desde el punto de vista de las tecnologías, pues hoy en día la tecnología lo es todo, y ustedes tienen iPhone, tienen Apple Watch, tienen una cantidad de cosas, y a veces uno dice, si uno tiene la capacidad de tener esa tecnología, pues debe tratar de usarla. Existen plataformas y aplicaciones que nos indican a nosotros, incluso mediante el celular o mediante el reloj, si el paciente puede estar con un infarto cerebral. Lo vuelvo y le repito, nosotros vamos a ser parte del modelo de la aplicación Joint aquí en Colombia. Y estos son algunos de los algoritmos que tenemos nosotros para el tratamiento, o algoritmos que yo planteé en algún momento, y es eso. Usted apréndase el algoritmo, si no se lo aprende, cópielo y péguelo y pongámoslo en la entrada de la sala, para que el que esté ahí al menos sepa qué es. Esto es un algoritmo, vuelvo y repito, que yo diseñé. Esto puede modificarse o cambiarse dependiendo de cada escenario clínico. Hay que mirar cómo son las guías y los protocolos de aquí y qué algoritmos tienen aquí para poder, digamos, unirlos y estratificar la información. Recordar que podemos ser un centro de certificación en ACV, poder ser un centro certificado por la CIEP y por la World Stroke. Tenemos todo para hacerlo. Si trabajamos conjuntamente, los desenlaces para los pacientes van a ser realmente muy buenos. Podemos tener el sellito, así como ustedes lo ven allá, que tienen las instituciones que les nombré al principio, porque se tiene cómo hacerlo. O sea, yo que vengo de Bogotá, les puedo decir que aquí las cosas las hacen demasiado bien, y ahí es que simplemente articularse y hacer las cosas bien. Esto lo presentamos en el Comité Internacional de la World Stroke. Ahí ustedes ven que hay algunos, dentro de los cuales ustedes ven dos personajes que trabajan en Angiosur, que están en Angiosur y que hacen parte del comité evaluador de la World Stroke, el doctor Boris Pavón y yo. ¿Listo? Entonces, conformar un equipo multidisciplinario creo que es importante. Siempre aquí es importante tener el soporte y el apoyo de terapia física, fonoterapia ocupacional, enfermería, urgencias, UCI, hospitalización, personal administrativo. O sea, todas las personas que estén involucradas en el tratamiento de una ACV deberían estar aquí en una reunión como esta. Y siempre hay que tratar de evaluar procesos. O sea, estas reuniones no solamente son para hablar de un tema, sino para que ustedes puedan organizar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer una base para tener la información. El paciente que le fue bien o le fue mal hay que comentarlo. Esto hay que definirlo en una junta, hay que revisarlo en una acción de casos posterior, que es lo que hemos intentado hacer muchas veces. Nos llegó un paciente, le hicimos trombectomía, mandamos nosotros las imágenes y les decimos cómo le fue al paciente, vamos a urgencias y le decimos al médico de urgencias y a la enfermera, oiga, gracias por lo que hicieron, gracias a que ustedes actuaron rápido, pudimos hacer esto y esto, ¿sí? Y el día siguiente a la UCI vamos a hablar con los médicos de la UCI, cómo va el paciente, le va bien, se fue para la casa. Eso es trabajar bien por un paciente, ¿sí? O sea, no es quedarse solamente con la información, sino reproducirlo. Tener protocolos y escalas y recolectar datos, creo que eso sí es fundamental. Para aplicar como centro certificado de ACV en Colombia debemos tener datos. Si no hay datos, no se puede. O sea, aquí debe haber una base de datos de pacientes con ACV en los últimos al menos 5 meses. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas? El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del ACV y eso es todo.
Perdón la demora, me demoré un poquito, pero es que era tratar de dar la información completa. ¿Listo? ¿Preguntas? Profesor, una cosa, por lo menos hemos adelantado algo. Hay una base, estamos alimentando poco a poco con el equipo. Ahora que están los médicos de enlace, tratar de llenarla más. En las historias clínicas, al egreso, le vamos dando las métricas, un inicio de síntomas, escala ranking modificada al ingreso, escala previo, posterior, el NI al inicio, 24 horas después, si el paciente demoró 7 horas también, el tiempo de estancia hospitalaria. Ajá. Bueno, si el paciente está teniendo fiebre, si se le hizo test de disfagia o no. Test de disfagia lo está haciendo nutrición en deficiencia, porque hasta ahora no estaba la fonoaudióloga, pero ya está trabajando. Y lo interesante es que en la historia nos va quedando la evaluación de fonoaudiología, de terapia física, que terapia física la está viendo a través de las 24 horas, posterior a la internación, se haya trombolizado, se le haya trombectomía, todo el procedimiento se le está haciendo. Con respecto a la parte práctica del electrocardiograma y el monitor, de pronto en la historia del proceso, al principio fue muy estándar, como que si se hace el electro no se seguía. Ahora, como el paciente tiene un monitor en la sala de emergencia, inmediatamente se le instala, entonces ahí, el mismo lo corrobora, el proceso del electro no era decisivo para la continuidad del tratamiento. Y con respecto a la toma en laboratorio, en el proceso práctico, cuando una enfermera le está tomando las muestras en el brazo izquierdo, perdón, le está colocando el angiocardio en el brazo izquierdo, en el brazo derecho está la otra, aprovechan entre las dos y toman inmediatamente las muestras de laboratorio. Y la otra parte práctica que hemos trabajado, que hicimos ya hasta un simulacro, tratamos de mostrar la velocidad que permite pasar el paciente inmediatamente al tomógrafo, y un esquema que al principio estaba por protección al paciente, donde no se trombolizaba ni se colocaba el primer bolo de tomografía, es algo que ya se cambió y el esquema está totalmente cambiado, y donde si el paciente viene con notificación, se traslada inmediatamente a tomografía y hacerle todo. Es algo que estamos trabajando con mi equipo. Eso básicamente me acordé ahora, que de pronto es interesante que hemos adelantado. Yo creo que ahí, digamos, es una sugerencia que uno les hace usualmente, es yo sé que no es fácil en el modelo, en el diseño de una plataforma de registro de historia clínica, pero uno debería tener un modelo de registro en pacientes con ACV, porque es que esto es una cosa muy diferente. Entonces, uno debería tener estandarizado, de hecho ya existen modelos que están previamente diseñados, como lo dice el doc, que tienen características a evaluar, que usted no necesita evaluar más cosas, sino eso puntualmente. Y lo único que uno hace es copiar y pegarlo en la historia clínica para que sepan que esa fue la atención del paciente en código ACV, y que se está siguiendo unos protocolos y unos parámetros que se están midiendo, y que en el momento del registro, cuando se vayan a presentar, pues se puedan hacer de manera objetiva, porque el día que lleguen los pares a revisar el centro, ese día van a decir, muéstreme la historia clínica porque usted dice que tromboliza 50 pacientes en 3 meses. No hay, mira, y datos ficticios. Pero sabe que eso es viable. Ahorita estamos evaluando nuestra historia clínica. Hoy tenemos una historia clínica que es muy básica, pero estamos en el desarrollo de la historia clínica. Entonces, el momento inclusive de que tenemos algún tipo de diseño, lo compartan para compartirlo con el proveedor, sí, y que lo tenga presente. Listo, entonces no sé si hay alguna otra duda, si les quedó más o menos claro. Obviamente esto hay que aprenderlo día tras día, ¿sí? La idea es que cada uno se comprometan desde el punto de vista de que son parte de una unidad, que ustedes están privilegiados por estar en una unidad que tiene absolutamente todo para trabajar bien, ¿sí? Se los digo desde la perspectiva, pues, personal, y lo ideal es que esto pueda ser un centro de excelencia, que se trabaje bien y que se haga como se está haciendo, pero mejor, ¿sí? Una consulta, ahorita con el desabastecimiento que hay de medios de contraste, y pues en la situación acá del hospital, pues no sé, hay que ACV debe seguir haciendo una emergencia. Sí. Entonces, digamos que dentro del contexto del comunicado inclusive que mandó el coordinador, ACV seguirá haciendo una emergencia y harán esos casos que tendrán que ser priorizados. Yo me imagino que el hospital, igual que nosotros, estamos buscando tener un aprovisionamiento de medio de contraste. En eso tenemos que trabajar todos como equipo. Y no se puede como evitar la realización de ayudas diagnósticas a las emergencias. No habrán casos
que podrán evaluarse, pero no será ACB. Pero ACB de seguirá una vez siendo la una pasas cosa. a... No, es que de hecho dado el caso, eso es lo que estamos de discutiendo. O sea, inmediato, cuando uno tiene un escenario como ese, en donde, por ejemplo, el insumo, el recurso de un elemento que es vital para la toma de decisiones está escaseando o está difícil el tema, pues hombre, ahí no se tiene que poner a pelotudear, vuelvo y repito, sino que pues el paciente llegó remitido por sospecha de un infarto. Le hicimos el TAC simple y el TAC simple pues no nos aporta mayor información, pero el paciente clínicamente tiene un déficit grave, pasémoslo a la angiosuite. En angiografía le inyectamos medio de contraste que necesitemos nosotros adentro y hacer procedimiento y tratamiento inmediato. Y no gastamos el contraste de afuera y luego el contraste de adentro. Ojo, no estoy diciendo que el deber ser es todo el paciente que llegó entró a la angiosuite. No, eso es un escenario un poquito diferente que hay que discutir. Pero si estamos en una contingencia como esa y sabemos que el paciente potencialmente es un paciente que va a ser necesario que se lleve a trombectomía, pues pasémoslo directamente a la angiosuite. Hay otra parte que hemos trabajado también que era con respecto a las métricas en los tiempos. Cuando comenzamos, de los primeros pacientes que tuvimos, tuvieron alrededor de 42 a 37 minutos. De pronto yo traté de romper el esquema de que no esperar hasta los 60 minutos, sino tratar de agilizar más el proceso y tratar de hacerlo entre 23 a 37 minutos, que es lo como que las nuevas publicaciones están mostrando que disminuir el tiempo va a mejorar más el pronóstico de los pacientes. Tareas que hemos hecho. De acuerdo. Les voy a programar otra charla donde vamos a hablar de la evaluación de la escala de NIS para poder que nos capacitemos como todos. Ya la voy a pedir. Y, doctor, usted nos va a ayudar con aspectos. Sí, cuando quieran. O sea, podemos hacerlo. O sea, de hecho hay un módulo. Nosotros utilizamos la mayoría de los centros que ustedes ven que tienen certificación. Son centros que trabajan con una plataforma que se llama Angels. Eso es una plataforma que hace parte de Boehringer Ingelheim, pero digamos que no restringe a que si usted no trabaja con Angels, entonces usted no puede usar las herramientas de educación de Angels. No, de hecho, la World Stroke Organization tiene una plataforma de educación que incluso está parte en español y ahí hay módulos de NIH, módulos de Aspects, módulos de examen neurológico, o sea, cosas que usted puede hacer gratuitamente y que puede hacerlas bien hechas, ¿sí? Entonces, digamos que recursos hay, lo podemos hacer sin ningún problema. De hecho, el equipo de trabajo está adscrito a Angels y enfermería viene desarrollando los módulos, tenemos que evaluar con el equipo entonces, qué porcentaje de cumplimiento. Entonces hay que hacerlos. Y el equipo médico, ya algunos están certificados porque vienen de trabajar en otro centro donde han tenido contacto y el resto debe estar en proceso de realización. ¿Usted tiene una capacitación próxima? Sí, nosotros digamos que cada cierto tiempo hacemos una capacitación para el personal médico, específicamente de escala de NIH y escala de ranking. O sea, escala de ranking, la escala de discapacidad de los pacientes. Que uno debería aplicarla no solo como médico, sino como personal de enfermería en saber hacer eso. La Asociación Colombiana de Neurología dicta unos cursos. Esos cursos están en la plataforma de la asociación, se meten a la página y ahí aparecen. Y en unos meses, en un mes ya, vamos a dar un curso, que es un curso de actualización en ACB, para personal en general, para estudiantes, médicos, enfermeras. Pueden meterse a la página, el valor, puedo estar equivocado, como 30.000 pesos, creo que vale, 30.000, 60.000 pesos, una cosa así. Creo, exacto. Entonces, es básicamente como un tema de educación continua. En esos módulos vamos a estar muchas personas que trabajamos en ACB en Colombia. Ustedes van a ver gente de todas las partes de Colombia. Es un trabajo que hemos diseñado ya hace un tiempo largo, que llevamos trabajando hace mucho tiempo y que ha sido una herramienta buena y válida para que las personas se puedan capacitar y tengan como estándares de atención y de calidad con los pacientes. Entonces se pueden meter a la página de la Asociación Colombiana de Neurología, ahí buscan y ahí sale una cosa que dice como eventos, cursos, programas, y ahí salen específicamente el de escala NIH y evaluación neurológica. ¿Listo?